grabación. Bueno, hoy vamos a hablar lo que es seguridad para los trabajos de demolición. ¿Qué es lo que dice lo que son las normas de seguridad de referencia? Tenemos las normas G050, tenemos el decreto supremo, la numeral 006 de lo que es vivienda. Tenemos la 035. Tenemos el decreto supremo 003/2013 de vivienda también. Tenemos la norma técnica peruana, que es la 258, prevención de riesgo de demolición de manual. Tenemos también lo que es las normas internacionales, la que es la OSHA y la OIT. Y dando eso también, bueno, acotar tenemos lo que es la resolución de la 011, que es la normativa que también regula lo que es referente a construcción. Ok. ¿Qué podemos entender como accidente? Accidente es el acontecimiento no deseado que se produce daño a las personas, a la propiedad o medio ambiente. Podemos visualizar aquí, este fue una demolición no planificada. Si podemos ver la gráfica en la parte superior, por eso yo siempre he sido partidario que la planificación es lo más importante. Pues en una planificación, demolición planificada, porque hay riesgo, hay peligro, hay series de condiciones que comprometen la vida de las personas. Una parte muy importante es la gestión. ¿Qué podemos explicar a la gestión? Bueno, ¿qué nos dice aquí? Tenemos el análisis de trabajo seguro, documento legal que se desarrolla antes de iniciar las actividades. ¿Qué nos acompaña aparte de la TS? Tenemos los procedimientos de trabajo y lo que es el petar. Otra parte importante, el botadero. ¿Dónde va a ser la disposición final donde se va a acumular este material? ¿Cuáles son las consecuencias? Resultado de un hecho específico después del contacto de peligro. Y lo que es EPI, protección personal. Todo es a raíz de vos una gestión, porque una vez que ya el material fue producto de una demolición, obviamente que pasa un pasivo ambiental. Estamos contaminando el suelo. Obviamente que eso hay que dar una disposición final de esos materiales. Incidente es un acontecimiento no deseado. Tiene un potencial de crear lesión a las personas y propiedades. Podemos aquí visualizar en la parte superior del lado derecho personas que están haciendo una demolición. ¿Ustedes creen que esas personas están debidamente utilizando los implementos de seguridad? No, No, ingeniero. No, porque solamente no vemos línea de vida, están expuestos al peligro de caída de distinto nivel. Peligro es la fuente de energía de material o de situación, potencial de producir daños de término o lesiones de enfermedades. Riesgo es la probabilidad que ocurra un evento no deseado. Esa persona se está como, digamos, subiendo los niveles de riesgo a exposición de caída de distinto nivel. ¿Cuál es la función del PR? Bueno, es la persona calificada en prevención de riesgo en construcción civil, experiencia en obra, demolición, es responsable que todo en presente pueda cumplir con las normativas establecidas y que lo que se plasme en lo que es en la TS y PETAR se cumpla. Te digo por qué esto, porque a veces cuando hacemos tema de auditoría, y ha pasado, lo que es el ATS es una Biblia. Todo lo que tú exclames ahí ya se convierte en un documento legal.
Y lo que pasa es que realmente vamos a hacer una actividad extracurricular, podemos decirlo así de esa forma, ¿no? Porque ya fue firmado, fue aprobado por ese, entonces habría que abrir otro documento más. Porque si yo permito que otra persona, como proyeccionista, haga otra actividad, estamos incurriendo ¿qué? En una violación de normas y leyes. Y cuando vengan a ver, van a tener, digamos, según sea la sanción establecida, lo que es la ley como tal, la 29783, nos establece un rango, digamos, de infracciones. Y según de acuerdo sea la gravedad y cantidad de trabajadores y algo perjudicar a lo que es a la empresa. La probabilidad es la posibilidad que el riesgo ocurra, cual depende de los controles existentes, protecciones, existencia de instrucciones, capacitaciones. Obviamente usted están viendo una capacitación previa. El residente es el responsable, colegiado, habilitado, persona calificada de la subcontratista. Él tiene el deber y el derecho de hacer cumplir y que se cumplan, digamos, los estándares de seguridad y medio ambiente. El riesgo es la probabilidad que ocurra un hecho específico de peligro. Aquí podemos visualizar que están haciendo unos trabajos en construcción nivel superior. Tienen lo que es marquesina o redes como tal. ¿Con qué finalidad eso? Para evitar caída de objetos y puedan afectar a terceros. Adicionalmente, las personas cuando van a hacer trabajos en altura utilizan líneas de video horizontal o punto de anclaje. También podemos visualizar en la parte inferior cuando hacemos trabajo con herramientas de apoyo en el caso de andamio, todo debidamente arrostado, anclado y fijado. Y tenemos lo que son andamios, según sea la naturaleza de la actividad, andamios en la parte interior de la obra como tal. En el caso de la contratista seleccionada debe realizar trabajo en demolición. Y bueno, la responsabilidad, como le había dicho en el inicio, recae entre tanto como el patrono, líderes, supervisores, capataz, operarios, es decir, todos los trabajadores. Una parte muy importante, recuperar. A veces cuando se hace trabajo de demolición, según dependiendo del cliente, quiera por lo menos recuperar cualquier, digamos, herramienta o equipo de acuerdo esté en la instalación. Ok, recuperar componentes de algunos residuos sin requerir tratamiento previo. Sirve para producir nuevos elementos, como ejemplo en el caso de madera, embalaje, encofrado, entre otros, porque se puede reutilizar, por ejemplo, en el caso de madera para hacer un encofrado, entre otros que se pueda reutilizar. Ah, fuimos. Ok, capítulo 3, peligro y riesgo. ¿Qué podemos visualizar en la parte inferior de la imagen? ¿Qué podemos visualizar? Un trabajador detrás de la máquina. Ok, una maquinaria, el trabajador está ubicado en un punto, digamos, ciego. El peligro está latente. Estamos propuestos a tener un accidente, está ubicado en un punto ciego. Por lo que podemos visualizar, el trabajador tiene la vista ni siquiera en el equipo. Debería mantener un margen de distancia al equipo. Ok, a fin de evitar los riesgos que se puedan producir los accidentes, pues estos se han tomado las precauciones necesarias. Y entre ellos enumeramos lo que es la limpieza antes de iniciar el turno y previamente al finalizar.
El más amaneció con frío. Ok. ¿Qué podemos visualizar en esta imagen donde está esta Jumbo? Ok, los compañeros que están presentes, ¿qué podemos visualizar aquí? Se está realizando una demolición. Está sobre un piso irregular. Esto lo tengo que llevar. Exactamente. Que nos dice, sí, el derribo debe ser de una manera inversa en la construcción, de planta a planta, empezando por la parte cubierta de arriba hacia abajo. Mayormente a veces cuando no se tiene el conocimiento previo, lo hacemos lo contrario. De hecho, pasó un caso hace como 3 años en Trujillo. Oye, deberías comenzar desde la parte superior hasta llegar a la parte inferior. Y eso resultó como un efecto dominó, afectando también parte de una vivienda y afectando a terceros. Se procura que todo movimiento evitar acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjando el edificio que ya sobrecarga. Ok, al retirar las tejas o las cubiertas se deben formar de forma simétrica respecto a la cumbre y siempre debe estar los aleros. A lo largo se dispondrá el sistema de sujeción fijado o elementos resistentes para amarrar lo que es arnea en la parte de los operarios y permita la movilidad de los mismos. Vimos al inicio una imagen que estaban haciendo un trabajo de demolición, pero no estaban anclados a una línea, estaban expuestos al riesgo de caída de distinto nivel. Cuando sea necesario trabajar sobre un muro externo que tenga el piso solamente un lado a una altura superior de 10 metros, se debe establecer en la otra cara del andamio. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que asegurar el tema del andamio, aplicar las medidas de seguridad y sobre todo eso, yo siempre he sido partidario, señores, revisar los equipos anticaída. No, es que es responsabilidad del prevencionista, sí, pero nosotros como usuarios o trabajadores somos responsables y garantes también de nuestra seguridad, de verificar que el equipo anticaída cumpla con las condiciones. Cuando el muro es aislado y sin piso en ninguna cara en su altura superior a 6 metros, el andamio se situará por las dos caras. Ahí podemos visualizar por lo menos esta estructura de andamio, cómo está de manera eh, estructurada por ambos lados. A veces cuando sí, depende de la contratista, está limitada de recursos, a veces hay eso, personas que tienen ese síndrome del hombre araña. Evitemos de exponer nuestras vidas. Yo siempre he sido partidario que si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Evitemos hacer ese tema de maniobra porque compromete nuestras vidas. Y en lo que es Villa Salvador pasó una situación similar y justamente la persona perdió parte del equilibrio y en la parte inferior le estaban haciendo lo que era el tema del emparrillado, habían varias varillas y bueno, parte de eso se podrá imaginar la situación, cómo quedó ese operario. Ok, hemos dicho que los escombros se deben evacuar en tolva, canaleta, por lo que esto implica prohibición a arrojo de alto vacío. Los escombros producidos han de regarse de forma para regular lo que es el ambiente polvigeno o polvariado. Porque ¿qué pasa con eso? Que ese mismo polvillo hay una gran afectación aparte de la parte ambiental y también afecta nuestra parte pulmonar.
Ya sabemos que la mayoría de los que tuvieron COVID y pasaron por ese proceso, tuvo una gran afectación a nivel pulmonar. Entonces, uno, podemos humedecer el material. Dos, si no hay los recursos necesarios, bueno, utilizar lo que es mascarilla. Se debe evitar trabajar en obra de demoliciones, derribo cubierto en caso de nieve o días de lluvia. La parte importante, protecciones colectivas. Este método se trabaja en campo de la protección para prioridad y utilizar protecciones técnicas. Esto mayormente es cuando solamente quieren hacer trabajo de demolición y conservar lo que son las estructuras, sean columnas, vigas y muro como tal. Las protecciones técnicas y colectivas son más utilizadas, son el apeo, apuntalamiento, que garantice la estabilidad y elementos que pudieran desprenderse durante el derribo de barandilla correctamente, instalación de huecos y las lonas o redes como tal. En esta parte sí yo hice la observación acotando. Yo le digo, oye, pero le dije al ingeniero y al arquitecto, mira, ¿cómo tú vas a colocar una varilla que no tiene la capacidad de soporte? Porque estaban haciendo un tema de demolición de piso, había que asegurar la parte inferior o lo que es el piso uno con varilla, ¿no? Trate de buscar por lo menos que tenga el soporte, que me garantice la seguridad de los trabajadores, porque también había personal expuesto a nivel inferior. Y bueno, ya se llegó a un consenso y por lo menos sustituyeron y mejoraron lo que es el apuntalamiento, pues. Protección personal. Los operarios que trabajen en obras de derribo han de disponer todo momento los equipos de protección personal que sean certificados y de calidad reconocida. Casco, guantes, bota de seguridad, ropa de trabajo, gafas de seguridad, arnés, mascarilla. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que yo a veces he hecho la observación en construcción y cuando verifico el tema de los guantes están todos dañados, malogrados, o están usando guantes que no es de manera adecuada según la actividad. Tú no me vas a utilizar un guante de operario que no me brinda un nivel de protección por un trabajo que tú vas a hacer de demolición. No, tenemos que utilizar guantes reforzados que me pueda proteger la mano. Yo siempre he dicho que nuestras manos son herramientas manuales esenciales tanto como nuestra vida personal y como la vida de trabajo como tal. Todo trabajo de demolición incluye mucho los mismos peligros que se puedan presentar en las actividades. Sin embargo, la demolición también incluye peligros adicionales, que puede haber, digamos, factor de energía, que todavía han hecho trabajo de demolición porque ha pasado que la persona cuando están haciendo trabajo de demolición y se desconoce porque están trabajando a ciegas, hay puntos de energía que no han terminado de cortar el suministro eléctrico. Bueno, veamos aquí, alguno de estos incluye, bueno, pintura con contenido de plomo, objetos de puntiagudo, materiales que contienen asbesto. Ya desde el 71 las normas no dice que ese material es cancerígeno, que había que retirarlo, pero todavía parte del Perú se sigue utilizando este material. Reforzar y apuntalar lo que son las paredes y pisos de estructura, las cuales han sido diseñadas y cuáles han sido empleadas para poder ingresar y hacer el trabajo. La inspección de los equipos personales. ¿Qué podemos visualizar aquí en esta gráfica? En esta imagen que tenemos aquí, tanto como en la parte inferior y superior de esta imagen. Aquí vemos dos trabajadores.
¿Ustedes creen que están haciendo bien el trabajo? No tienen protección, Ok. no tienen protección anticaída, este, no se puede ver muy bien la otra imagen. Bueno, eso es parte muy bien, excelente, porque estamos identificando y evaluando los riesgos como tal. Porque por lo menos vemos al operario que está del lado derecho, este, está utilizando una herramienta manual, pierde el equilibrio y de hecho el tema del arnés lo tiene como amarrado al cuerpo y no está debidamente usado de la manera correcta. El otro compañero del lado izquierdo, eh, por lo que podemos visualizar, está anclado, pero no visualizamos bien. Compañero que está del lado inferior está usando un equipo de poder, pero el tema del cableado se puede enredarse, puede caer vacío, no tiene implemento anticaída. Entonces son cosas que debemos evaluar. Yo siempre he sido partidario que tu problema para mí no se convierte en emergencia. Planifícate. Si vamos a hacer un trabajo que hay exposición de riesgo, evalúa, consulta con tu prevencionista. Mira, vamos a hacer un trabajo, dime qué herramientas o medidas de seguridad vamos a utilizar para ejecutar el trabajo. Veamos, seleccione y póngase y utilice un equipo de protección personal apropiado para la tarea. Inspecciona los escalones, pasillos y escaleras y ilumine todas las escaleras. Apague y tape los servicios de luz, gas, agua, vapor, alcantarillado y otros servicios de línea. Notifica a la compañía de servicios apropiada. Y todo este tema de situación ha pasado. Lo que pasa es que conocemos, pero más no ponemos en práctica lo que es referente a los temas de seguridad. Ok, proteja todas las aperturas de paredes hasta una altura de 42 pulgadas. Cubre y asegura la apertura de piso y con materiales que sean capaces de soportar la carga. Será posible y aplicada. La apertura de estos pisos usada para la disposición de estos materiales no debe ser más de 25% del área total del piso. Use un vertedero de escombros encerrado como portón en el final de descarga. La demolición de paredes exteriores o pisos deben comenzar en la parte de arriba de la estructura y proceder hacia abajo. En esta parte hago un pequeño énfasis o acotación. Estos temas de bajante que utilizan para bajar temas de los materiales. Pasó en San Isidro, una persona un poquito de peso, bueno, no sé, momento de sentía, no sé, como aburrido, distracción. No utilicen estos temas de elementos para tobogán. La persona en San Isidro se utilizó como bajante, no sé, adrenalina. A la final la grasa le salió cara porque tuvieron que llamar a los bomberos y poder aplicar rescate y sacarlo de este bajante como tal. Los miembros estructurales, los que soportan la carga en cualquier piso, no debe ser cortado o removido hasta que los pisos hayan sido removidos. Toda cornisa de techo, otras piedras ornamentales debe ser removida antes de tirar la pared hacia abajo. Pasó un caso, que estaba yo editando una contrata y no sé, como yo siempre he sido partidario, mira, hay que planificarse. El trabajador agarró parte de un soporte que estaba apuntalando
y al momento que la estructura estaba un poco frágil, se dio. Gracias a Dios, no hubo daños que lamentar. Pero imagínate que solamente movió el puntal que estaba haciendo soporte. Imagínate que si fuera sido el punto intermedio, tenlo por seguro que parte de la estructura cede. Por eso hay que tener mucho cuidado bajo planificación y supervisión de cualquier hacer todo tema de remoción, ubicación, tema de materiales tiene que ser previa comunicación. Yo siempre he sido partidario de que la comunicación es muy importante. Ok, continuamos. Los empleados no deben permitir trabajar donde existe peligro o colapso de estructura hasta que sea corregido con puntales, refuerzos u otros medios efectivos. Porque yo siempre, valga la redundancia, primero yo, segundo yo, tercero yo. Yo sé que hay veces trabajadores que tienen esa ansia de chambear y no, tranquilo que yo sí puedo, yo sí puedo. No, la cuestión no es limitar que puedas, sino que trabajes de una manera segura y que no exponga tu vida. Parte importante, hacer lo es la matriz de riesgo o hiper C. Conocer por lo menos las actividades que vamos a realizar, cuáles son los peligros, los riesgos, la exposición. Esto es importante también, señores, participar. Porque si usted ahorita en el tema de Sunafin están multando mucho de las empresas que cuando auditan le preguntan, mira, Edgar, coméntame, ¿cuáles son los riesgos o peligros que estás expuesto a tu trabajo? No sé, no me han dicho nada. Ajá, pero aquí tú tienes una matriz de riesgo donde todos los trabajadores están de acuerdo y firmaron. Ajá, pero nunca fue divulgado, nunca me indicaron nada. Y ahí cuando vienen a ver la gran multa. Por eso es que toda persona involucrada en la actividad tiene que conocer cuáles son los peligros y los riesgos que están expuestos en las actividades. Y eso es un derecho fundamental y eso lo establece lo que es la ley 29783. Pues. Aquí por lo menos lo elabora lo que es el ingeniero de seguridad, revisado por el gerente de proyecto y aprobado. Toda esta información que se plasma en lo que es el IPRC, toda esta información debe ser divulgada al personal para que tengan su conocimiento y tener una forma visible. Si hay cambio de la actividad, bueno, avisarle por lo menos al SOMA o a las personas responsables de la actividad. Ok, fase de la demolición. Actuaciones previas. Proyecto de la demolición. Memoria descriptiva. Plano. Elemento a utilizar. Medidas preventivas de la demolición. Demolición, remoción de escombros y desecho de la construcción. Como le había dicho al inicio, ante toda actividad tiene que haber una planificación. Porque si yo no me planifico, hacemos las maneras de las cosas por hacerlas. ¿Cuántas personas voy a necesitar para hacer la demolición? Los recursos. ¿Hay algo contemplado cómo se va a hacer el trabajo? Eso es importante conocerlo. Ok, continuamos. Consideración previa al trabajo. Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del profesional y responsable, en ese caso sea el ingeniero civil, el supervisor o el capataz o la persona responsable designada a la actividad. Cuando la demolición del edificio o estructura puede extrañar riesgo para los trabajadores o para el público, de conforme a la ley o reglamento nacional, se deben tomar las precauciones y se deben adoptar métodos, procedimientos apropiados e incluso necesarios para la evacuación de desechos de residuos
y los trabajadores. No sé si escucharon un caso que pasó bueno, que casi la mayoría de veces que pasan estos temas de situación son o estas construcciones urbanísticas en San Isidro, que no aseguraron parte de estaban, bueno, saliendo un poco de contexto de la excavación, y había que hacer un tema de repique con las mismas vibraciones, no aseguraron bien los refuerzos y todo ese material se dio. Y parte del personal, fueron como 17 personas que quedaron tapiadas. Entonces hay que estar como quien dice presto, precavido y atento a las actividades que estamos haciendo. Yo siempre he sido partidario, seguridad sobre seguridad. Yo prefiero mil veces invertir en seguridad porque te va a salir más caro indemnizar a un trabajador que invertir en seguridad. Aumenta la producción porque el personal está trabajando de manera segura. Evaluación del área donde se va a desarrollar el trabajo. Bueno, si en su momento hay temas de plano, podemos trabajar a base de un plano. Obtener información sobre la estructura de los planos de la construcción. Obtener la información sobre la utilización previa del edificio o estructura con objeto de determinar si hay riesgo de contaminación proveniente de presencia de productos químicos, inflamables, como le había dicho en el inicio, fuente de energía, entre otros. Se debe eliminar estos agentes previa a la demolición. Tenemos que evaluar nuestro entorno. No hay energía, no hay punto de gas, ya cortaron el suministro de agua. Excelente. Vamos a proceder a hacer lo que es la demolición. Ok, ¿qué podemos visualizar en esta imagen? Alguien que me apoye aquí. ¿Qué podemos observar aquí en esta imagen? Bueno, hay un trabajador en el lado izquierdo. Los trabajadores están parados sobre columnas sin ningún tipo de punto de anclaje, o sea, no se ve ningún tipo de línea de vida, y están en una columna que está prácticamente a punto de caer. Exactamente. Es decir, excelente, compañero. Eso quiere decir que la persona está expuesto a un trabajo con un riesgo de caída de distinto nivel. Tenemos otra persona que está como quien dice, lo desecho que quedó parte de la construcción y está vertiendo, digamos, desecho al ambiente, lo que podemos visualizar. Sí, Entonces, correcto, está contaminando. uno está como quien dice, expuesto y el otro, como podemos visualizar, uno es tema de seguridad y el otro es la parte ambiental. Como lo había dicho en el inicio, todo residuo tiene que darle una disposición final, sea líquidos o que sea. Ok, seguimos. Después de realizar el estudio, debe tener en cuenta todos los factores pertinentes, se determinan según la documentación, un informe método de demolición que aplique identificado según el problema. Ahí por lo menos hay otros métodos de demolición, aparte de las maquinarias, herramientas manuales, elementos explosivos, entre otros, cómo hacer una demolición eficaz y segura. Antes de proceder a la demolición de un edificio, compruebe si está vacío. Tú sabes cuál es la parte más riesgosa, es cuando tú vas a hacer una demolición y ahí sí tienes que trabajar, mira, con 20 100 ojos, seguridad sobre seguridad, porque tienes a personal, digamos, tercero, aparte que lo tienes encima, todavía están haciendo labores y se complica un poco más
las actividades. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte, compañero. Antes de iniciar los trabajos de demolición, el trabajo interior de la edificación se debe interrumpir. El suministro de electricidad, como le había comentado al inicio, electricidad, agua, gas y vapor. En caso que sea necesario, destruir los conductores respectivos por medio de tapón y otro dispositivo en la entrada de fuera de la obra. Pasó un caso similar por Pueblo Libre y, y eso que le había comentado, pues yo en su momento tenía que hacerle la supervisión y le dije al pensionista, "Paja, no, sí, normal, y ya todo queda". En el momento que estaban utilizando el rotón martillo, había una fuente de energía y era que la otra edificación, no sé cómo era en ese tema de construcción, pasaba otra línea de energía. Y entonces, obviamente que a todos nos agarró de sorpresa esa línea viva de la otra edificación. Por eso que a raíz de eso, ahora se están haciendo trabajos de escaneo, de hacer una especie de barrido en todo lo que es el perímetro como medida de seguridad para ver si hay, digamos, aterramiento o otro tema de cableado, para que no pueda pasar esa misma situación que ocurrió. Yo siempre he sido partidario que a veces de las experiencias aprendemos de los errores. Primero debemos analizar el método de demolición en coordinación con la oficina técnica o área de ingeniería. Segundo, la instalación provisional de las barandas, baranda intermedia, rodapié, parrilla, tablones, red de seguridad, acceso de tránsito seguro, desde área de trabajo protegido hacia al área de trabajo que están desprotegidas. Aquí podemos visualizar un conjunto de imagen. Vemos lo que es la secuencia, el colapso, las actividades, digamos, especiales, manuales, mecánica y por explosivo. Como le había dicho a ustedes, el proceso de demolición puede ser, digamos, diferente, puede ser, digamos, secuencial, que es algo planificado, o se puede crear, digamos, un colapso inducido, pero en este colapso inducido, obviamente es que hay que tomar las medidas de seguridad necesarias que no puedan afectar al tercero. O en el caso, digamos, especiales, que son, hay estructuras por lo menos que son prearmadas, que se puede hacer un tema de montaje y ir desmontando por pieza. Ya saben por lo menos los manuales, podemos utilizar comba, cinceles, entre otros. Tenemos la parte mecánica con apoyo de equipo y como le había comentado, por explosivo. Adicionalmente esto, también para que no puedan afectar terceros, podemos utilizar lo que son las mallas de seguridad o redes. Tercero, el proyecto debe mantener un plano de identificación de los procesos diarios de la demolición en elementos de los puntos de los planos. El supervisor de contrato debe marcar los riesgos y bloqueo repentino en cada una de ellas sus coordinaciones. Se limita la zona de tránsito del público. Eso cuando vamos a hacer trabajos de demolición y lo que es vía pública. Se debe delimitar el paso conjuntamente con la parte de municipalidad y otros temas que regulen la parte vial. Veamos aquí esta situación. Podríamos decir que fue una demolición no controlada porque no hubo previamente comunicación al otro. Podemos ver, visualizar
otra imagen, una demolición en explosión. Ahí esa información fue previa, que no hubo la planificación como tal, porque si vamos a hacer una demolición con explosión, hay que primero la cantidad de explosivos, cómo se va a planificar esta actividad sin afectar a terceros. Y aquí afectó a una tercera edificación. Veamos, los equipos de carga o eliminación se circulará un espacio suficiente, despejado y libre de la circulación de vehículos lejanos al trabajo. Si usted ve que hay vehículos o material que pueda afectarlo, más recomendación, como le había dicho al inicio, la comunicación, notificar. Mira, vamos a hacer esta demolición en esta área, necesitamos que todo esté despejado, corte energía, agua, vapor, entre otros. Cuarto, el uso de explosivos en el trabajo de demolición debe cumplir con las normativas vigentes. Entonces, toda esta situación está regulado que a base de la norma G050 que debemos cumplir. Ese fue. Ok. Obra de movimiento de tierra con explosivos. Si podemos visualizar en la parte inferior, hay unas perforaciones de donde van lo que es la dinamita o explosivos para hacer esta explosión. Podemos visualizar en la imagen en la parte inferior, no sé si visualizan, vieron la explosión como lo hicieron de una manera controlada, sin afectar a una estructura o a tercero. Ok, el logra movimiento en tierra con explosivo. El diseño es de la operación, es de perforación. La voladora estará a cargo de un especialista responsable. Las voladoras se realizan al final de la jornada y se debe estar debidamente señalizada. En todo trabajo de obra de excavación se requiere el uso explosivo. Se debe contar con un colorín que cumpla con las exigencias de DISCAME para realizar esta actividad. Otro punto, las necesidades de capacitación y competencia. El personal que trabaje con área en esta área tiene que estar capacitado en temas de procedimientos, de demolición, utilización de maquinaria para demolición, protección contra caída, anclaje, señalización y seguridad. A mí me pasó un caso que no, lo que pasa es que yo tengo 20 años y el que a mí me enseñó a trabajar con seguridad fue mi tío, mi papá, mi padrino, pero nunca trabajó con seguridad. Ajá, pero ya los tiempos han cambiado. Aquí se está fortaleciendo crear una cultura preventiva, que tú trabajes de una manera segura. Se respeta por lo menos la enseñanza de tu, podríamos decir, tu pariente. Pero la idea es aquí que tú trabajes bajo una organización a base de cultura preventiva. Entonces, ojo con eso, señores. Hay que trabajar seguridad sobre seguridad. Consideraciones durante los trabajos. Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del profesional responsable de la obra. Si fuera necesario mantener el suministro de gas, esto en esta parte aquí, si se requiere en tema de energía, habría que utilizar una energía externa o caja de trabajo o caja de llave para mantener este tema de energía, porque ahí sé que hay equipos que se necesita, equipo de poder, necesita temas de energía. En la medida de lo posible se colocará señalización correspondiente alrededor de la zona peligrosa. ¿Con qué finalidad esto? De notificar a terceros para que no ingrese al área afectada, al área que se está haciendo los trabajos y sobre todo ponerlo en contexto a los peligros y riesgos que están expuestos. Para proteger al público se levantará una cerca de 2,40 metros. ¿Por qué esta medida? Porque
el ser humano tiene la vista muy curioso. Somos curiosos de naturaleza. Queremos saber qué está haciendo el otro. Y a veces eso conlleva a multa, lesiones y afecta a terceros. Pasó una cuestión así en ATE, la multa se la levantó, fue está todavía paralizada, porque no identificaron el área, no señalizaron. Y entonces, ¿qué es lo que pasa que conllevo esto? Primero, no tenían la orden municipal para los trabajos de obra civil. Dos, no había nada de señalética, algo que me indicaba que estaban haciendo algún trabajo. Y la persona, bueno, fue, digamos, al afectado. No sé cómo quedó el caso, pero es lo importante es identificar, notificar. Las operaciones de demoliciones serán efectuadas únicamente por los trabajadores calificados, personas que tengan conocimiento cómo trabajar las herramientas y equipos. Los elementos de construcción contaminados deben ser dispuestos de acuerdo a la ley de residuos de sólidos. El personal intervenga contará con ropa de protección adecuada dependiendo del trabajo de demolición de se vayan a hacer esta actividad. Se adoptarán precauciones especiales para impedir defragaciones, explosiones o destinaciones de demoliciones. Te digo con esto porque sí ha pasado, tanto como en Perú, Nicaragua, El Salvador, estaban haciendo trabajos utilizando el rotomartillo y con la misma fricción me generó una defragación. La persona tuvo quemadura relativamente de tercer grado y afectó parte del cuerpo, porque una misma fricción me genera, y más con el tema del gas, hubo esa defragación. Por eso es importante, como le había dicho al inicio, revisar, cortar la fuente de energía eléctrica, gas, vapor, todo que pueda comprometer la vida del trabajador. Y eso también lo estipula la G050. Las instalaciones que vayan a demoler se deben aislar, que puedan contener material inflamable, residuos de material inflamable que pueda estar en las instalaciones y neutralizar. Segundo, se procura no derribar ningún parte de la construcción y asegurar la estabilidad de otra. Si va a haber un tercero que pueda ser afectado, debemos asegurar a que este tipo de situación no pueda ocurrir. Se interrumpirán los trabajos de demolición si las condiciones atmosféricas, sea viento, lluvia u otras condiciones naturales puedan afectar los trabajos de demolición. Ante proceder la demolición se activará, se arrojará y se afianzará de otro modo las partes más expuestas de la construcción. No se dejará ninguna construcción en curso o demolición estando tal que pueda desplomarse a causa del viento. Como le había dicho al inicio, bueno, hay que apuntalar y asegurar la estructura que estamos en proceso de demolición. Cuando sea necesario, con el objeto de impedir la formación de polvo, ya le había comentado que había que, por lo menos, si no podemos aplicar agua, bueno, usar tema de mascarilla en todo caso. No se procederá a la demolición de pilares o muros de los cimientos que sustente una construcción contigua o terraplén, si antes de haberlo apuntalado, estivado, afianzado, apuntalado. ¿Por qué ha pasado? Ha pasado no solamente en Perú, en otros países que no apuntalamos, no aseguramos y todo el tema de la construcción, el muro o pared cede y parte de la persona que está haciendo los trabajos de demolición es el más afectado. O tercero, cuando los trabajos de demolición se utilicen máquinas como la pala mecánica o extractores,
aplanadora o excavadora, se tendrá en cuenta la índole y dimensión de la construcción y la potencia de la máquina del empleado. Aquí podemos visualizar cómo las personas están usando el andamio, tiene lo que es apuntalada parte del muro y lo otro podemos visualizar cómo de manera segura lo podemos aplicar con maquinaria. Toda vez que se utilice un aparejo provisto de una cuchara bilba o articuladas, se prevé la zona de seguridad con 8 metros de ancho a partir de la trayectoria de la cuchara. Aquí podemos visualizar de manera gráfica cómo es que se debe mantener cuando se trabaja con varias maquinarias un margen de seguridad. En caso de ser necesario, durante los trabajos de demolición, de edificación u otra estructura, se instalarán plataformas adecuadas que sirvan de protección contra caída de material a lo largo de los muros exteriores. Como vimos en el ejemplo anterior, apuntalaron parte de la pared para evitar que se pueda desplomar. Esa plataforma tiene un soporte de carga dinámica de 600 kilos por metro cuadrado. Debe tener un ancho mínimo de 1,5 metros y eso lo establece lo que es la norma G050. Demolición de muro. Ok. ¿Usted cree que esta persona que está aquí está cumpliendo con los requerimientos de seguridad? Les consulto. No, no tiene No, ningún tipo de seguridad. Ok. El, Podemos visualizar, no tiene lente, no tiene guante, solamente tiene un polo manga corta, un short, una zapatilla. Entonces, ¿ustedes creen que esa persona está haciendo su trabajo de manera segura? Efectivamente que no. Uno no está, digamos, no tiene los implementos de seguridad, no está apuntalando. Porque puede ser que la parte de la estructura, al momento de tú achancar con la comba, con el tema de la vibración, puede afectar parte de la estructura. Es importante siempre apuntalar. Veamos, los muros se demolerán de los pisos por piso, de arriba hacia abajo, a fin de impedir que se desplomen los muros no sustentados. Esto se protegerá por medio de un apuntalamiento u otro elemento adecuado. Y eso no lo establece lo que es la G050. Hago mucho énfasis porque esta norma de seguridad en la construcción es muy empática a lo que establece su norma. Ok, continuamos. La demolición de piso. Ok, ¿qué podemos visualizar aquí en esta imagen? Ok, Pablo, ¿qué podemos visualizar aquí en esta imagen? Ok, veamos. En estas dos imágenes, primero estamos haciendo como movimientos repetitivos, estamos afectando nuestra parte corporal, estamos trabajando de manera incómoda y estamos adoptando una postura inadecuada. Si vemos la foto en la parte inferior, podemos visualizar que el trabajo lo estamos haciendo con herramientas de poder. ¿Cómo te gustaría trabajar? En la parte de cómo visualizamos en la parte inferior de la foto o en la parte inferior de la foto. Los escucho.
creo que en la parte inferior. Exactamente, porque primero principal es una herramienta, aparte de una herramienta de poder, nos facilita mucho el trabajo, no vamos a lesionar, no vamos a tener una lumbalgia mecánica, no vas a tener agotamiento físico, ¿entiendes? Entonces, estas herramientas nos facilita el trabajo para que lo podamos hacer de una manera segura cuando sabemos emplear el equipo. Veamos, ¿se preverá la plataforma de trabajo o pasarela para los trabajos ocupantes en la demolición de piso? Se debe colocar vallas o algún resguardo adecuado en la abertura por donde podría caer o precipitaría el material. Ok, no se debe debilitar a todos los puntos de apoyo de las vigas que sostienen los pisos. Esto ha sido como que dice un punto de reforzamiento y se lo he dicho en el tema de lo que va desarrollando esta capacitación. No debemos debilitar los puntos de apoyo porque son los soportes, sean vigas, sean columnas. ¿Me está entendiendo? Porque si nosotros debilitamos eso, la estructura puede colapsar. Ok. Demolición de armadura metálica o hormigón armado. Cuando se proceda a desarmar o cortar una armadura metálica o armazón u hormigón de armadura, se tomará las siguientes precauciones para prevenir los riesgos de torsión o rebote de plomo. Las construcciones metálicas se desmontará de piso por piso. Los elementos desmontados de la armadura metálica descenderán por medio apropiado y dejarlo caer a lo alto. Mucho se apoya en el caso de estos tanques a través pues este tema de maquinaria o el que tenga la facilidad de utilizar una grúa, se hace un pequeño orificio, utilicen equipos y cortes, es válido. Lo importante es saber aplicar las medidas de seguridad para realizar el trabajo. Demolición de chimenea con gran altura. En esta parte de la utilización y eliminación de los materiales y artículos que contienen asbesto, como los revestimientos de cemento, de asbesto, como tal. Este material, bueno, ya ha ido parte de Gran Lima, ha ido sustituyendo este tema de material, porque desde el año 71 es un material que es cancerígeno, y eso ya fue como quien dice plasmado. Y bueno, gracias a Dios ya ha sido por lo menos parte de Lima y sustituyendo este tema de material. La eliminación de los materiales provenientes de los niveles más altos de estructura de demolición se ejecutará a través de canaletas cerradas que descarguen directamente sobre los camiones, usando la eliminación de recipientes y especialmente almacenaje. Aquí podemos visualizar dos formas de cómo puede ser a través directa de esta canaleta cerrada que va directamente al camión o viceversa que material está a nivel de suelo y a través de un payloader va cargado a lo que es el camión de carga. Al terminar los trabajos de demolición, el responsable de la obra ordenará la orden de limpieza general para reacomodar la señalización, verificar que la zona esté libre de peligro. El responsable de la obra coordinará con el prevencionista en caso si tuviera una duda de seguridad, como le había dicho yo al inicio. Toda actividad debe ser consultado con el SOMA o prevencionista para tomar las medidas necesarias. Según sea el caso, se puedan aplicar las medidas de seguridad. Consideración en caso de emergencia. Se debe poner botiquín de primer auxilio, camilla rígida, se contará con un plan de respuesta con formación de brigada, se debe
realizar mínimo como 4 capacitaciones al año en temas de emergencia. Eso lo establece la G 050 reglamento de la construcción. También lo estipula la INDECI. También lo estipula la ley 29783. Queremos capacitar a nuestro personal en temas de emergencia. Ok, la demolición de los sistemas de demolición se elegirá en función de la característica del edificio u obra derribada, por lo que tendremos que clasificar dependiendo cómo se vayan a realizar los trabajos. Hay que dividir las funciones, tanto como los medios, cómo lo vamos a ejecutar, las condiciones de trabajo, cómo se van a desarrollar desde el punto de vista de la ejecución de las actividades. Demolición manual, si va a ser demolición con maquinaria o retroexcavadora, si va a ser una demolición por fragmentación mecánica, si va a ser con explosivos, si va a ser una demolición por impacto de bolas de masa, demoliciones mixtas combinado con las dos anteriores. O puede ser manual, o puede ser con herramientas de poder, o puede ser con maquinaria. Va a ser según las características de las actividades que vayan a realizar. Aquí por lo menos tenemos esta cizalla para demolición en caso de las varillas o estructuras metálicas. Aquí les visualizo para que puedan visualizar las características del equipo. Esto es importante, bueno, le había comentado en el inicio. Toda actividad tiene que ver una previa planificación. Mano de obra, residente, prevencionista, operador de excavadora, mini excavadora, volqueta, operador de rotomartillo, vigía, peones o operarios. No cuando vayamos a hacer trabajo ya, mira, tenemos que hacer un trabajo ya en altura, pero no tenemos los recursos necesarios. Ahí le pasé varias informaciones de cuáles personas estaban expuestos sin utilizar los implementos de seguridad. Sean un poco más conscientes. Trabajemos más de seguridad y crear una cultura preventiva. Otra parte muy importante, las herramientas, equipos, materiales. ¿Con qué vamos a contar para la construcción? Si vamos a utilizar borqueta, excavadora, mini excavadora, rotomartillo, herramientas manuales, extensión eléctrica, mallas de seguridad, cinta de seguridad, ni jersey, cilindros, conos, cinta reflectiva. Todos estos elementos tienen que incidir para realizar los trabajos de demolición. Ahí le hice varios casos de énfasis que por lo menos no delimitaron, no señalizaron o iban a hacer tema de trabajo, no tenían los recursos necesarios. Por eso que es importante la planificación, los recursos que van a utilizar y el tema de las herramientas que vayan a emplear y sobre todo lo de seguridad. Para la demolición, para manguera de regado de material, en el caso si se puede aplicar, si no se puede, bueno, utilizaremos en ese caso mascarilla. Contar con un generador de corriente eléctrica en caso, plancha de triple A, listones de madera, andamio, soga, malla racha. Entonces son temas de elementos que tenemos que siempre considerar para los trabajos de demolición, sea su naturaleza. Para los proyectos de demolición se aplicarán las siguientes recomendaciones. En caso que sea necesario mitigar efectos producidos por la emisión de polvo consecuencia de las actividades de tránsito y maquinaria, se procederá a humedecer el periodo de estructura a demoler. Bueno, mayormente utilizan clase de mallas de rache. Mismos trabajadores utilizan lo que es la mascarilla, porque a veces según sea la zona,
o la naturaleza de la actividad, a veces no se cuenta con estos elementos para humedecer el material. Ok, seguimos. Los accesos de tránsito de maquinaria y de vehículos de material producto de la demolición, así como buen sistema de encampamiento cubierto de una forma segura. Una vez que se haya retirado el material, debemos colocar una lona para cubrir lo que es la parte de la borqueta, el material para que no pueda hacer. Una parte de ATE, de hecho, la empresa recibió la multa porque yo le comenté, no pasa nada. Sí, pero ya, bueno, quedó el tema así y recibió su parte por la parte municipal. Porque si vas a hacer un acarreo, una volqueta, y no vas a colocar el tema de lona, entonces estás como quien dice, puedes causar daño a terceros. Y eso es lo que pasó. Entonces es importante siempre las personas que vayan a hacer este tema de acarreo o subcontratar, que por lo menos coloquen un tema de lona, porque las sanciones van a poder recaer directamente a la empresa. Asegurar que la maquinaria y equipos se emplee para los trabajos de demolición se encuentren en buenas condiciones mecánicas. Siempre debemos revisar los equipos antes de iniciar las actividades. En caso de los recipientes de combustible, aceite o lubricante, se debe trasladar a una zona de trabajo debidamente rotulado. ¿Qué hay material de combustible? Bueno, coloquen una parihuela para que pueda trasladar ese producto de una manera segura a otro sitio. O coordinar con los mismos usuarios. Si vemos algún elemento que puede implicar el área, que ellos sean los responsables de mover todo ese material hacia combustible. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud para finalizar? Todo claro, ingeniero. Todo está bastante claro. Ok, ¿alguna pregunta, inquietud, interrogante? Aquí estamos para aclarar dudas. Ya sabemos que para hacer el trabajo de demolición tiene que haber una previa evaluación. Clarificación. Previa evaluación a todo. Digo por aquí. Ok, me gustaría que pudiéramos encender nuestras cámaras para evidenciar nuestra capacitación del día de hoy. Me gustaría por lo menos, si tiene alguna interrogante o alguna, digamos, inquietud a referente al tema que pudimos aprender el día de hoy, si realmente cumplimos con sus expectativas. Y realmente ha sido bastante completa la capacitación en relación a la demolición. Y eh, Lo importante, adquirí un lo poco, importante de esto, disculpa que los corten, saber cómo aplicar las medidas de seguridad necesarias y sobre todo la planificación, porque te digo yo que mi día a día es por lo menos
a veces no ven el SOMA como el seguridad, el malo de la película. No. Aquí estamos con una función es de prever cualquier situación que pueda ocurrir. Hay cosas que pueden ser permisibles, pero hay otras cosas que no. Y la vida como tal no se puede negociar. ¿Entiendes? Yo siempre he sido partidario que debemos trabajar seguro sobre seguro. No, que así nomás, que no, no, porque está en juego tu seguridad. Y cuando venga a ver la investigación, ajá, pero ¿dónde está el SOMA? ¿Dónde está el prevencionista? Y toda la responsabilidad recae ahora del residente, ahora del supervisor y conjuntamente con el SOMA. Pasó un caso en San Isidro que por lo menos eh, que realmente eh, tuvieron que se llevaron preso al residente de la obra. ¿Por qué? Porque no le suministró los EPP al trabajador y permitió que los trabajadores trabajaran sin los implementos anticaída. ¿Y qué pasó con el SOMA? Gracias a Dios, por lo menos el ingeniero hizo como quien dice un sustento. Un sustento, mira que hizo una declaración y se lo pasó al residente, que las cosas que se deben cumplir. Y como le había comentado, que primero uno, segundo uno y tercero uno. Aquí.